Yo creo que se blindan yo jamás uso la palabra judío, porque ni le entiendo, no sé qué quiera decir. Porque de repente judío puede significar ciudadano israelí, puede significar raza israelí, o puede significar religión israelí, y se presta muchos significados. Incluso hay un libro de Shlomo Sand, que es un gran historiador israelí de la Universidad de Tel Aviv, que tiene un libro que es célebre, que yo creo que es un clásico reciente, que se llama El invento del pueblo judío, donde él dice que no todos los judíos, aquí empezamos con los términos, son genéticamente raciales, sino que son conversos mongoles, centroasiáticos, que se convirtieron en la religión judía. Entonces aquí ya empiezan los problemas. Y ese libro lo recomienda nada menos que el mejor historiador viviente, que se llama Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm está considerado el máximo historiador del siglo XIX y del siglo XX, vive, tiene 90 y pico de años, y él recomienda ampliamente el libro. Bueno, entonces, si nos vamos a definiciones universales y no definiciones reduccionistas, que obviamente le conviene a cierto tipo de delincuentes, que los hay en todo el mundo, incluyendo en Israel, a veces se blindan con esto del antisemitismo. Por ejemplo, yo descubrí que Jorge Castañeda Goodman era miembro del Consejo de Administración de Banca Stanford, que además hizo lavado de dinero con Banca Mifel, que esa ya no es mi culpa, es una banca minoritaria, comunitaria, y con Bernard Madoff, que incluso mandó gran parte de su dinero a Israel. Bueno, eso es lo que dice la prensa, pero a mí no me interesa si es judío o si no es judío, si es marciano, no. Yo estoy hablando de la nota como tal. Entonces, ¿sabes cómo se cubre Castañeda Goodman? Dice, lo que ves es que es antisemita. Yo, para empezar, ni sabía que Castañeda, su madre era de origen házaro, que son los conversos a la religión judía. Ni sé qué religión profesa. Bueno, luego, y dice, La Jornada es un periódico antisemita y la revista Proceso es una revista antisemita porque sacó que él precisamente estaba en el Consejo de Administración de Stanford, que según la DEA y el FBI le lavaba al cártel del Golfo. Dime, Jorge, ser antijudío o projudío. Si yo critico al Chapo Guzmán, ¿soy antimexicano? Si yo critico a Kamel Nassif, el pedófilo conocido, ¿soy antilibanés? Eso es en lo que hemos caído, pero ahí viene lo más grave, Jorge. A mí me dicen que soy bueno, ya decir judío, para empezar, ni uso la palabra, y yo reto a quien sea, a que yo lo rete a los... Porque lo de Carlos es un ignorante, no conoce el tema y se mete a tema. Obviamente salió a defender a Enrique Krause y por eso mandan ahí. Bueno, pero no importa, todos tenemos derecho a debatir, sí, pero tienes que salir, aparte de tu tesis, tienes que salir con la antítesis. A mí jamás me consultó Carlos, lo conozco bien, conozco al papá, conocí al abuelo, conozco a toda la familia Loret de Mola en Yucatán, ni siquiera se tomó la molestia de decirme, oye, Jalice, tengo esa tesis de Claudia Sheinbaum y de Evelyn Daniel, que están en el segundo piso, muy controvertido, donde no salen todavía las cuentas en forma transparente y las que tiene que ver Claudia Sheinbaum, y veo que también Loret de Mola no ve Televisa, en la que labora, porque le recuerdo que ahí en ese canal de las estrellas salió el marido de Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, que precisamente salió con fajos de billetes que le estaba dando a Ahumada. Entonces, mira, cuando tú tienes la casa de vidrio, dice el dicho árabe, no arrojas piedras. Bueno, él agarró y se lanzó como el Borras. No tuve derecho a una réplica, ya la mandé al periódico Universal hoy, pero yo en mi Twitter saqué mi réplica a Loret de Mola. Aquellos que lo quieran ver, se las recomiendo, si es que el periódico Universal no la saca. Y se llama Réplica a los infundios de Loret de Mola. Bueno, entonces ahí viene la parte nodal. Me acusan los que no son semitas, entre ellos el mismo Loret de Mola, que no sabe cuál es el significado de semita, de ser antisemita. Bueno, ¿cómo puedo ser yo antisemita si soy 4 veces semita? Primero, soy semita genéticamente, porque soy árabe, fenicio, libanés. 2, hablo un idioma semítico, que es el árabe. Incluso hasta hablo otro un poco, desde mis abuelos, que es el arameo, que era el idioma de Cristo. Y ahí se les tumba con esas 2 cosas. Tercero, lingüísticamente y étnica, religiosamente también soy semita, porque yo practico la religión de mis abuelos, que es
católico maronita, que es la iglesia del Líbano, que es semítica, incluso se habla el arameo, que es el idioma semítico de Cristo. Y cuarto, soy de cultura semítica. Entonces, a mí, ¿cómo va a decir uno que ni sabe qué quiere decir la palabra semita? Que me diga antisemita. Bueno, eso es demencial, pero ahí te va. Le puse 2 definiciones universales, no definiciones unilaterales reduccionistas de unos grupos que vivieron en Alemania. Yo hablo universalmente. Y le puse la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, incluso la Biblia. Bueno, los sionistas han llegado hasta renegar de la Biblia con tal de decir que los árabes no son semitas, cuando ellos, la mayoría que son de origen házaro, pues no son semitas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, segundo, la Enciclopedia Británica textualmente dice que es la mejor enciclopedia del mundo, de que los habitantes de la península arábiga son árabes y son semitas. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Ahora, ¿qué está sucediendo? Aquí hay obviamente pleitos de la Sheinbaum con su casi cuñado, que se llama Alejandro Frank Huetlich, que fue el exdirector de Ciencias Nucleares de la UNAM, que es muy fanático, él es filosionista, eso hay que reconocerlo. Yo siempre he atacado al sionismo, no lo niego. ¿Por qué? Porque considero que es una teología e ideología racista. Yo te pediría, también Alfredo, critico al Estado de Israel porque es un Estado teocrático racista. Oye, Alfredo, si tú en Israel no puedes ser presidente si no eres de esa cofradía, ¿no? Así de sencillo. Entonces de ahí empieza parte un conflicto que lleva 10 años y cada vez que pueden lo extienden porque yo en fechas recientes me atacó Enrique Krause a través de sus plumeros que le sobran y luego él me ataca a través de Twitter usando trolls, bots y nombres falsos como Elías Calles, que lo descubrieron todos los tuiteros. Y obviamente les ha llovido, que para qué te cuento. Entonces lo que están haciendo pues son crear una humareda con definiciones que no conocen. Me da mucha pena por Carlos Loret, porque realmente lo metieron a un tema que él no conoce, pero que además lo peor es esto, que ni siquiera se tomó la molestia, porque si no nos conociéramos lo acepto, se hubiera tomado la molestia de tomar partido hacia ciega, y ni siquiera tomó la molestia de consultarme y decir, bueno, ¿cuál es tu antítesis? Mira, es elemental en cualquier periodista decente y honesto pedir la antítesis, y él tiene todo el derecho del mundo a decir, pues no le creía a Jalife, pero no me dio chance. Bueno, yo estoy muy contento, he recibido apoyos bárbaros en el Twitter, a Carlos Loret le fue como en feria en el Twitter, porque además aquí se suma del pleito que tenemos con Televisa, porque yo he apoyado a Yo Soy 132. Y te voy a decir algo más grave. Enrique Krause con su hijo León se han pronunciado por regular el Twitter, que le llama al Twitter la cloaca, y a los tuiteros igual les llama seguidores de la cloaca. Bueno, entonces mira, aquí yo le doy una dimensión mayor, no tiene nada que ver con raza, con credo, con religión, sino que aquí estamos ante una lucha entre un medio totalitario que se llama Televisa, a mi juicio, que no hay libertad de expresión, que ellos tienen derecho de insultar a quien se les dé la gana, y cuando tú les replicas, agarran, se quejan y dicen, vean, Jalife me replicó, ya me insultó, dijo, y es judeófobo, y es antisemita. Oye, si yo ni sé cuál es tu religión y cómo te llamas, para empezar. Ese es yo donde yo le doy, es la lucha de la modernidad, y obviamente a mí no me perdonan que Yo Soy 132 haya ido a ocupar Televisa, pero realmente estamos hablando de una lucha entre el pasado totalitario de México y su modernidad con esos maravillosos jóvenes que son de Yo Soy 132, y por eso a mí me va muy bien en los tweets, y a ellos les dirá, el sionismo es un grupo de los házaros, que son los judíos conversos, y eso es importante que lo entienda la opinión pública, que tan es así que tú ves, por ejemplo, 2 sefarditas que son nuestros primos hermanos, tanto son de raza judía, aquí para ubicarme, aunque yo no uso el término judío porque no lo entiendo, se parecen mucho a nosotros, los árabes y libaneses, somos morenos blancos. Pues tuve a Krause, no parece medio oriental, y al mismo Castañeda Goodman, la madre Castañeda es rusa, y creo que los familiares de Krause son de Polonia o Alemania, no sé, son güeros. Es que tiene que ver un güero con un moreno, bueno, para que veas la gran diferencia. Entonces, mira, el sionismo es un movimiento
en el que ellos tienen una lectura fundamentalista para apropiarse de los territorios palestinos, basados en una interpretación muy reduccionista que tienen de la Biblia a su manera, pero que en realidad fue fomentada por Herzl y además fue fomentada por los Rothschild, porque realmente en ese momento necesitaban tener una base militar en el Medio Oriente para todos sus operativos. Y el mejor ejemplo es que la entidad sionista, que hoy es Israel, no se lleva con nadie en el Medio Oriente, con nadie. No hay ningún país con el que no tenga problemas. Incluso Tzipi Livni, que es la ex canciller, le llama nada menos que un estado paria, pero voy un poquito más lejos, porque tienes hoy que nada menos que el exdirector del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel, que se llama Meir Dagan, que renunció, y luego digo, ya dejó el puesto, llama a Netanyahu, al primer ministro, como sionista mesiánico. Ya te huele de dónde viene la palabra del Mesías tropical, ¿no? Es decir, es un fundamentalismo de corte irredentista en el que ellos interpretan la Biblia o su ideología, lo que quiera, con exclusión del pueblo palestino y de los demás pueblos de la región que obviamente, pues, desde que nació Israel está en guerra. Sí. Ahora, han llegado a tal grado de decir, que, por ejemplo, es Alejandro Frank-Huelli, que además es una deshonra que sea un directivo de ciencias nucleares de la UNAM, porque está usando su puesto para hacer proselitismo y está reclutando firmas se la pasa distribuyendo desplegados en mi contra. Yo igual hago contradesplegados, siempre he contestado, Jorge. Es decir, conmigo no han podido porque yo realmente me asiste la razón, así de sencillo. Es decir, no tienen datos duros. Entonces, ellos es como Goebbels, repite la mentira cuantas veces puedas, que algo quedará. Pero realmente, mira, son interpretaciones solipsistas, muy subjetivas, de acuerdo a sus vivencias y atavismos, que son muy respetables, pero que no tienen nada que ver con la universalidad. Y yo creo que han cometido un grave error. Están trayendo los problemas del Medio Oriente a México. Mira, Krause se pronunció en favor de la guerra de Irak. Castañeda cerró, cuando fue canciller, cerró la embajada de México en Arabia Saudita. Todas las políticas que adoptaron fue en favor de la entidad sionista llamada Israel, así de sencillo. Entonces tenemos un choque, yo diría más que nada, ideológico, que obviamente es incoercible, pero más que nada tenemos hoy una realidad, es el choque de Televisa y su totalitarismo con los que estamos hoy en Twitter y nos hemos sublevado a este totalitarismo mediático de Televisa. Así de sencillo, yo así lo veo en mi muy humilde interpretación, que no tiene nada que ver ni con raza, ni con religión, y que ellos usan en forma muy laxa e incontinente para atacar a cualquiera que los critique inmediatamente con términos muy fáciles como son judeófobo, antisemita, etcétera, etcétera. Y ahí está mi réplica que le doy a Carlos Loret. Si Carlos quiere discutir conmigo en forma civilizada de un tema que no conoce, con mucho gusto estoy dispuesto a hacerlo en donde quiera, incluso en Televisa, que obviamente estoy soñando, porque tú sabes cuándo van a abrir Televisa para que yo exponga lo que te dije a ti. ¿Por qué? Jamás, porque obviamente no les conviene. Les es más fácil descalificar algo. Es que eres racista. Oye, los mayores racistas son ellos. El Estado de Israel es una teocracia racista. ¿De qué estamos hablando?